Quiero que por favor todos estén muy atentos, vayan al baño, no se levanten, y pongan atención. Al fin que vamos a tardar menos, pero sí, es importante no estar ni distraerme, porque sí está un poquito complicado de explicar, ¿sí? Esto, aunque esté cortito, créanme que me llevó años de estudio, ¿eh? Años, 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 y repasar las obras completas de Freud. Posiblemente ustedes no habían escuchado cómo se puede ver un enfoque de la psicosis desde un punto de vista psicoanalítico, ¿sí? Vamos a esperar que estén, ¿ya están todos? ¿Ya está la mayoría? Sí, maestra, somos 28, no, 27 creo. Ok, entonces síguense bien, arrancamos. Tenemos que darnos cuenta o estar conscientes de que los trastornos mentales tienen dos grandes orígenes. Los trastornos mentales pueden ser de origen, y eso anótenlo por favor, tengan ahí su cuaderno de notas, pueden ser de origen exógeno o de origen endógeno. Son dos grandes ramas que nos indican el origen de los trastornos mentales. Bueno, los trastornos mentales endógenos son todos aquellos trastornos mentales que se deben a factores dentro del organismo. Por eso es endógeno, dentro del organismo. Y dentro del organismo tenemos todos los trastornos que se deben a compensaciones químicas, a descompensaciones metabólicas, a bajas, aumentos y bajas de los componentes químicos. Todo es endógeno, dentro del organismo. Endo es dentro del organismo. Entonces, el trastorno se genera por complicaciones dentro del organismo, ¿sí? Esa sería la definición de endógeno. Endógeno es dentro del organismo. Y dentro del organismo, dentro de los trastornos que se generan dentro del organismo por consecuencia de la química o del metabolismo, tenemos la esquizofrenia, las depresiones, los maníacos depresivos, la manía, los trastornos esquizoafectivos, los trastornos del afecto. Todo eso se debe a que nuestra química, o que la química de la persona está alterada, está inestable. Y entonces, por otro lado, tenemos los trastornos mentales exógenos. Anoten lo que es exógeno. Exógeno se refiere a fuera del cuerpo, exo, fuera del organismo. Y entonces aquí tenemos como fuera del organismo, ¿sí? Un traumatismo, craneoencefálico, ¿sí? Debido a un golpe, una fractura, es de fuera, exo. También tenemos, por ejemplo, todas las psicosis tóxicas, las alcohólicas. ¿Por qué? Bueno, porque el trastorno se debe a que de fuera le metemos alcohol al organismo. De fuera hacia adentro metemos drogas al organismo, ¿sí? Y hacemos que el sistema nervioso se dañe, que se forme una neoplastía de las áreas corticales, y entonces el trastorno es exógeno porque proviene de sustancias externas que metemos al cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también los traumatismos, las psicosis tóxicas, las psicosis alcohólicas. Entonces, tenemos bien claro cuáles son los trastornos exógenos y cuáles son los trastornos endógenos,
¿sí? Cuando ya tenemos claro eso, entonces nos tiene que también quedar claro, fíjense bien, que los trastornos mentales, ¿sí? Los padecen personas y que esas personas, ¿sí? Aún con su trastorno mental, tienen psicodinamias, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aunque una persona tenga o padezca una enfermedad mental, no deja de ser un ser humano con todas las características y con todas también las dinámicas de las estructuras mentales, ¿sí? Las estructuras yoicas. Desde luego que es un enfoque diferente a lo normativo, a lo normal. Pero nos dice Freud, ¿sí? Vamos a ver entonces qué sucede con las personas que padecen un trastorno mental o una enfermedad mental. ¿Qué sucede o cómo se configura sus estructuras yoicas? ¿Sí? Y aquí nos da Freud una explicación de de los trastornos más sobresalientes, de los más comunes. Entonces, la teoría psicoanalítica, fíjense bien, no nos va a explicar el origen. Por eso les dije yo ahorita, que es muy diferente lo biológico, ¿sí? De las estructuras mentales, ¿sí? Es muy diferente los componentes químicos, los componentes orgánicos en un trastorno mental a las estructuras yoicas, ¿sí? Entonces, nos dice Freud, vamos a ver desde el punto de vista psicodinámico qué sucede en la esquizofrenia. Entonces, vamos a ver la psicodinamia de la esquizofrenia, por ejemplo. Pero tenemos que tener bien clarito, ¿sí? Que es una enfermedad, que es un trastorno, pero no está separado de las estructuras yoicas, ¿sí? Aunque una persona padezca una enfermedad mental, también tiene todas sus dinámicas diferentes y Freud la explica de una manera genial. Espero poder transmitir estos conceptos freudianos de la mejor manera, porque sí están complicados. Les digo que me ha costado años y años de estudiar la teoría psicoanalítica, de estudiar a Freud. Vamos a ver. Fíjense bien. Nos dice Freud, nos da una descripción de lo que caracteriza la psicosis. Dice, la psicosis es la incapacidad de la persona, del paciente, de tener un interés emocional normal por otras personas y por las cosas. Entonces, fíjense bien, para esto tenemos que retomar lo que nos dice Freud, ¿sí? Nos dice, todos nacemos con una carga de energía. Cuando nosotros nacemos ya con nuestra carga de energía. Y Freud dice, la energía con la que nacemos, la compara él a la energía que nos menciona la física, la metafísica. Pero Freud la llama energía divinidad. Y entonces Freud nos va a decir, esa energía, para que nosotros podamos sobrevivir, ¿sí? Por el principio de Eros, que es sobrevivir. Dice, esa energía va teniendo un proceso y entonces esa energía, cuando nosotros nacemos, se concentra en la boca. Y dice él, entonces diseña sus etapas de desarrollo psicosexual, donde dice, esa energía, cuando estamos de 0 a 8 meses, esa energía está concentrada en la boca y es la etapa oral. ¿Y por qué? Porque esa energía se convierte en energía divinidad. ¿Qué quiere decir? Que esa energía proporciona bienestar y placer. Y entonces
El niño recibe, ¿sí? Por la boca el alimento calientito, recibe el contacto de la madre, recibe el bienestar, porque no tan solo recibe el alimento, recibe el bienestar, porque lo libera al niño, lo libera, no nada más le da bienestar, lo libera del malestar, porque los bebés todavía no tienen su sistema digestivo maduro. Entonces, el calor, la leche, le quita ese dolor de estómago. Ustedes han escuchado que los niños, los bebés recién nacidos tienen cólicos. Pues es porque su estómago todavía no está acostumbrado o no tiene todavía la capacidad de digerir alimento. Entonces, la leche le ocasiona, aparte que está calientita, nutrientes y todo eso, le ocasiona placer, bienestar. Posteriormente esa energía pasa, ¿sí? A otras áreas y va en este proceso de etapas de desarrollo, va pasando de la boca, va pasando entonces a la etapa de la oral, pasa a la anal. ¿Por qué? Porque el niño dentro de 4, 5 años, 3, 4 años, Freud nos marca un margen de edad, no nos dicen exactamente tiene que ser esa edad. La energía se concentra, ¿sí? En retener o controlar el sistema digestivo, en controlar las defecaciones, ¿sí? Y entonces el niño se siente, vamos a decir, siente placer al poder controlar, al poder decir, yo puedo decidir a qué horas expulso y puedo decidir a qué horas no expulso. Por eso, en la etapa anal decimos que es la etapa de control, ¿sí? Cuando esa energía divinidad pasa a la segunda etapa, a la tercera etapa, que es la etapa de desarrollo psicosexual. A ver, vayan recordando, vayan diciendo, ¿sí? Es la oral, la anal, la genital. La energía se concentra en los genitales, ¿sí? Y entonces podemos decir que esa persona, si lleva un proceso normal de desarrollo psicosexual, va a ser una persona que su energía fue fluyendo de manera libre, de manera natural, normal, y fue haciendo que la persona pasara, transitara por las etapas de desarrollo psicosexual de una manera normal, ¿sí? Y placentera. Lo que también nos dice Freud, el problema es si hay, por ejemplo, una fijación en la etapa anal. Si la persona o el niño nos brinca o se tarda o hay una fijación en la etapa anal, ¿qué sucede cuando pasa eso? Dice, bueno, entonces esa persona, cuando sea adulto, va a tener problemas. Y entonces, fíjense bien, aquí a veces hasta me hacen enojar porque les digo, ¿qué sucede cuando hay una fijación en la etapa anal? Luego me dicen, pues que la persona es estreñida. Fíjense que no. Recuerden, estamos hablando de símbolos, no es que la persona se vuelva estreñida. Lo que pasa es una etapa de control. La persona que tiene una regresión o una fijación en la etapa anal es una persona autoritaria, ¿sí? Controladora, mandona, puede tener características de personalidad, de prepotencia, de manipulación, ¿sí? Porque es una persona que tiene una fijación o una regresión a la etapa anal, que es la etapa del control. Ahora, vámonos, que es como otro ejemplo. ¿Qué sería una persona que tiene una fijación en la etapa oral? A veces me dicen, ay, pues que es mamona. Pues no. O que le gusta mucho tomar. No. ¿Qué es las características de la etapa oral? ¿Cómo es un bebé?
de días. Un bebé que tiene una fijación en una etapa oral, ¿sí? O una persona que se queda fijada en la etapa oral, va a tener las características de un bebé que es demandante, ¿sí? Indefenso, débil y dependiente sobre todo, demandante y dependiente. No me digan, los bebés son muy hermosos, muy bonitos, pero no me podrán contradecir que son unos tiranos, porque son demandantes. Tiene que estarlos uno revisando cada 2 horas. Son dependientes, porque dependen de uno para vivir, para estar limpios, para estar calientitos, ¿sí? Y son tiranos, porque lloran si no les atiende uno. Entonces, una persona con una fijación oral, es una persona muy demandante, muy dependiente, aquella que dice, si no me cuidas, me voy a morir, tienes que estar al pendiente de mí, tienes que estarme monitoreando, tienes que estarme llamando. Fíjense bien, esa es una persona con una fijación oral, nada que ver con que tome y que mame, no, nada que ver. Entonces tenemos que fijarnos en las características de las etapas de desarrollo psicosexual. Y se fijan que todo esto de las etapas de desarrollo psicosexual se los tengo que recordar nada más para decirles, ¿sí? Que las personas, ¿sí? Que presentan una psicosis se caracterizan por esa incapacidad de tener un interés emocional normal. ¿Qué nos está diciendo con esto? Dice, no tienen un interés emocional normal ni por las personas ni por las cosas. ¿Por qué? Porque esa energía se queda retirada. Esa energía que yo les estoy diciendo, con la que nacemos y que va pasando de una etapa a otra, se queda encapsulada en la persona, ¿sí? Se queda allí y esa energía no se comparte, no se transmite, no pasa por las etapas de desarrollo. Por lo tanto, esa persona se queda encerrada en sí misma, se queda autista, ¿sí? Y si no me lo creen, ¿sí? Ustedes traten de interactuar con una persona que presenta un trastorno de psicosis y no va a ser muy difícil porque está encapsulado en sus propias emociones, ¿sí? En sus propias estructuras yoicas. Ahora, la energía dice, cuando es retirada de las relaciones de amor, se empobrece. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo nazco con una energía, una cierta cantidad de energía, y esa energía, sí, cuando va pasando en las etapas de desarrollo psicosexual, también yo la estoy utilizando para establecer lazos en las relaciones amorosas, ¿sí? Cuando estoy en la etapa oral, ¿sí? Esa energía me permite tocar a la mamá, sentir la leche, tocar su pecho, sentir su calor. Esa energía también se transmite la palabra transmitir no sería tan indicada. Esa energía se interrelaciona con la energía de la otra persona o de las otras personas, ¿sí? Somos un intercambio constante de energías. Fíjense bien, ustedes en este momento están dedicando su energía para mi energía, la energía que yo estoy utilizando para explicarles estos conceptos. Entonces, hay un intercambio de energía, ¿sí? Esta energía es importante para la sobrevivencia emocional del paciente, porque en el paciente que presenta una psicosis, esa energía está retirada de las relaciones, ¿sí? De las relaciones con otras personas, de las relaciones de amor. ¿Y qué sucede? Se empobrecen, se concentran en sí mismos, se quedan encerrados,
esa energía no fluye, no fluye hacia otras personas, no fluye, ni siquiera fluye en las etapas de desarrollo psicosexual. Y entonces la persona se queda encerrada en sí misma, se queda empobrecida, se queda autista. Por eso decimos que los psicóticos, ¿sí? Están encerrados en sí mismos. Ellos no, lo más común es que decimos, ellos no están en el contexto que estamos nosotros. Ellos no están en este contexto normal. Por eso decimos nosotros, ellos están como en otra dimensión, pero es que realmente es así, ellos están no en otra, están en su propio encapsulamiento, están encapsulados, ¿sí? Pero también esto, como esa energía está encapsulada anormalmente y excesivamente en la persona, ¿sí? Se queda concentrada en las funciones corporales y atributos psíquicos del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, los esquizofrénicos están concentrados en sus propias funciones físicas. Incluso ustedes pueden escuchar en los psiquiátricos que algunos psicóticos juegan con sus heces, ¿sí? Juegan con sus heces fecales. Y no es que jueguen, las tocan, las pasan por sus manos, las huelen, están como jugando con sus heces. Y también están a veces tocando su cuerpo nada más. Y están concentrados a veces en el movimiento de sus manos, de sus piernas. El paciente psicótico está concentrado en sus funciones corporales, no está concentrado en el exterior, está encerrado en sí mismo, ¿sí? En sus funciones físicas, en sus atributos físicos y también psíquicos del autor, de sus propios pensamientos, ¿sí? Sus propias dinámicas psíquicas. No interactúa, no fluye hacia los demás. Por lo tanto, el uso del lenguaje del paciente psicótico indica, fíjense bien, un interés emocional por el símbolo verbal, más que por el objeto que la palabra representa. Por eso yo les insisto mucho, los psicóticos no hablan incoherencias, ¿sí? Los psicóticos, ¿sí? Tienen un lenguaje diferente al de nosotros. El lenguaje de ellos es simbólico, no es tanto verbal. Los psicóticos hablan en unas claves, ¿sí? Que representan unos símbolos que representan para ellos emociones o pensamientos, esos símbolos. Por eso, por ejemplo, en la esquizofrenia, las alucinaciones son de tipo simbólico. Por eso, en las alucinaciones pueden ser de un amigo, de un ángel, de un niño, de un hermano, de un familiar. Entonces, fíjense bien, esto que nos dice Freud, el lenguaje del paciente psicótico indica un interés emocional por el símbolo, más que por la palabra. La palabra no representa para ellos nada. Ellos hablan de manera simbólica. Dejen tomar tantita agua. Permítanme. Freud llegó a la conclusión de que las ideas delirantes, las alucinaciones y ciertas formas de conducta desorganizada representan esfuerzos rudimentarios por parte del paciente para restaurar sus perdidos sentimientos por los objetos. ¿Recuerdan que yo les dije eso en la clase pasada, creo? Les dije que Freud habla mucho de la compulsión repetición, ¿sí? Y aquí nos dice Freud, o nos menciona Freud, que en los pacientes psicóticos es más claro. Dijo,
porque todas las manifestaciones psicóticas, como las ideas delirantes, las alucinaciones, dice, y la conducta desorganizada es esfuerzos rudimentarios por parte del paciente para restaurar esa perdida capacidad de interactuar con las personas, ¿sí? Y por eso es una repetición, compulsión, que es un esfuerzo rudimentario, porque se repite, pero no se logra, se repite y no se logra, ¿sí? Y nos habla también, dice, muchos de los síntomas más evidentes de la psicosis son secundarios a esta pérdida primaria de la capacidad de amar a los otros. Fíjense bien, nos habla Freud de algo bien terrible en las personas psicóticas, dice. Las personas psicóticas no tienen la capacidad de amar a los demás, ¿sí? Y si entonces, si esa energía no fluye hacia otras personas, ¿sí? Esa energía se queda encapsulada y entonces no es posible, ¿sí? Que ellos tengan la capacidad de interactuar con los demás porque no tienen esa capacidad de amar a los otros. Nos dice, en las reacciones psicóticas ocurre una ruptura entre el individuo y su ambiente. Esto le puse 2 asteriscos, ¿sí? Y quiero que por favor, si ustedes lo copian, reflexionen sobre esto. Y lo puse principalmente, son 2 asteriscos y en el otro comentario son 3. Lo puse en honor, eso sí, en honor de la clase de psicosis y la de clase de neurosis. Yo que tengo la clase de psicosis y mi hermano que tiene la clase de neurosis. Y por eso dije, quiero que quede bien claro, en las reacciones psicóticas, en los pacientes psicóticos, ocurre una ruptura total, dramática, un aislamiento, algo terrible entre el individuo y su ambiente, porque nosotros decimos que hay una fuga del contexto de la realidad, y sí es cierto, el individuo, sí, ya está totalmente apartado, ¿sí? De su ambiente, ¿sí? Y rompe con lo externo, por eso él no le importa, ¿sí? No le importa el ambiente. Por eso nosotros a veces vemos a personas psicóticas que van en la calle desnudos, semidesnudos, sin zapatos, no, y decimos, bueno, ¿cómo es posible que el sol no les queme en los pies, que el frío no les queme en el cuerpo? Bueno, porque ellos están tan encerrados en sí mismos y ya rompieron con su ambiente, ¿sí? Ya no están dentro del contexto normal que estamos nosotros. Aquí, en honor del doctor Cavada, anoté, por el contrario, los conflictos de la neurosis se producen esencialmente en el interior de la persona, entre sus deseos infantiles inconscientes y considerados también inaceptables y actitudes adultas. Aquí en las neurosis, ¿sí? El conflicto es que el sujeto lucha contra esos deseos infantiles inaceptables e inconscientes y las actitudes adultas, o que viene siendo el super yo, que le dice, no, 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 no. ¿Cómo es posible que tú desees o estés enamorado de tu madre? No, 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 no. Eso no está mal, está muy indebido. Y entonces ese material se reprime y hace sufrir a la persona. Y entonces la persona tiene conflictos que están generados en el interior de la persona, ¿sí? Por esos deseos infantiles que están inconscientes, que están reprimidos y que tienen
esta característica de que el super yo, que es una actitud adulta, que es una actitud de austeridad, ¿verdad? Reprime. Entonces, fíjense bien en esos asteriscos. En el psicótico, ¿sí? Él ya rompió con su ambiente, con lo externo. En el neurótico, él lucha con lo interno, ¿sí? Así es que se ve aquí la otra cara de la moneda. Mientras que una persona psicótica ya no está en el ambiente, ya rompió con su ambiente. La persona neurótica, ¿sí? Tiene conflictos en su interior. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. En especial, ¿cómo nos explica Freud la esquizofrenia? Freud nos dice, la esquizofrenia, o la regresión esquizofrénica es precipitada por la pérdida y frustración de necesidades de objetos con sentimientos de rechazo asociados. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cuando existe un trastorno esquizofrénico, cuando la persona está en una reacción psicótica, ¿sí? Dice, esta es precipitada por la frustración y la pérdida, ¿sí? De sentimientos de rechazo asociados, ¿sí? Con esa necesidad. Bueno, partimos de que la persona con un trastorno mental, con una psicosis, no tiene capacidad ha perdido la capacidad de que su energía fluya hacia su objeto amado, a sus objetos amados. Pero entonces, fíjense bien, esa incapacidad de poder entablar una relación energetizada con los objetos amados, ¿sí? Luego se transforman en sentimientos de rechazo. Y luego nos dice, luego de esto resulta, ¿sí? Una identificación. Permítanme un momentito, ¿sí? Permítanme. Dani, es mucho calor. ¿No le pueden bajar a uno? Sí, porque como está muy chiquito aquí, está muy chiquito, ya estoy así como, con el cariño que me tienen aquí mis compañeritos de trabajo, me pusieron un calentón con todos los radiantes puestos y en no es uno, sí, un solo radiante, en un espacio tan pequeñito, pues ya me estoy aquí asando. Ahora sí, gracias. Sí, ya, qué bueno, fue providencial que entrara aquí. Si no, hubieran tenido una maestra rostizada. Bueno, disculpen la interrupción. Sí, pero sí era importante modificar el ambiente aquí muy caldeado. Bueno. Se dan aquí entonces los mecanismos de identificación. Dice identificación ideal del yo y la identificación con el agresor. Bueno, recuerden, si el sujeto, la persona, está frustrada por esa pérdida de la capacidad de amar a las personas, bueno, entonces se da el mecanismo de identificación con el agresor en el que asocia como un mecanismo de defensa, ¿sí? La identificación y la identificación
percibe, ¿sí? Al objeto amoroso lo percibe como agresivo, lo percibe como hostil y se da la identificación y luego dice, entonces no soy yo, es el objeto amoroso el que no me acepta, el que me rechaza. No es mi incapacidad de amar, sino la incapacidad de que me amen. Fíjense bien. Y entonces esto es como un mecanismo de defensa, ¿sí? Y el mecanismo de defensa sería pues la identificación con el agresor, con el supuesto agresor, sea real o sea ficticio. Recuerden, nos dice Freud, en las estructuras, en el inconsciente, en las estructuras yoicas, no importa si no es real, ¿sí? Lo real es lo que está allí. Y posiblemente la mayoría de las cosas que están en el inconsciente no son reales, no fueron ocasionadas por eventos reales, son ocasionadas por eventos de esa propia incapacidad de amar al objeto amoroso, ¿sí? Al objeto ah, que proporciona ese bienestar. Y entonces, si la persona es incapaz de sentir ese bienestar o esa energía que da ese bienestar, ¿sí? Surge este mecanismo de defensa, esta identificación con el agresor como un mecanismo de defensa, es decir, no soy yo el que soy incapaz de amar, es el objeto amoroso el que no me ama. Y entonces viene la inundación de sentimientos negativos, ¿sí? Y que exige una regresión al estadio de fijación más profundo, la posición narcisista. Bueno, si este objeto amoroso me daña, pues mejor me encapsulo en mí mismo, ahora sí que me amo yo mismo, porque yo no me voy a hacer daño. Esa es la posición narcisista, encapsularse en uno mismo, ¿sí? Y decir, esto no se, quiero que lo entiendan, no se dice de manera consciente, no es decir, ay, me lastima, me voy a encapsular. No, no, no. Todos estos son psicodinamias inconscientes, ¿sí? Cuando hay una regresión al estadio más profundo, que es la posición narcisista, es una regresión como de meterse en una concha y decir, no, para que nadie me moleste, para que nadie me dañe, para que nadie, como nadie me quiere, yo solo me voy a querer. Recuerden, Freud utiliza mucho los elementos de la mitología griega. Narciso, pues, fue un personaje tan hermoso que se enamoró de sí mismo. Y por estar enamorado de sí mismo, lo que sucedió es que no podía amar a nadie más. Eso es lo que nos dice Freud. La posición narcisista es como ese personaje de Narciso. Es tan hermoso, está tan enamorado de sí mismo que no puede amar a nadie más. Bueno, en el comienzo agudo de la esquizofrenia, en el comienzo agudo, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que se relaciona con un aumento de intensidad de la ansiedad paranoide, los sentimientos de omnipotencia del paciente y las intolerables ansiedades depresivas, todo lo cual ha sido desviado anteriormente por patrones de conducta del yo narcisista. ¿Qué quiere decir? Que cuando se da el brote psicótico, cuando se da el comienzo, el inicio del brote psicótico, ¿sí? Hay un aumento de una ansiedad paranoide, o sea, de que es perseguido, de que es atormentado, de que es rechazado, con sentimientos de omnipotencia, o sea, de grandeza, ideas delirantes de grandeza, porque existen esas intolerables ansiedades depresivas. Dice, todo lo cual ha sido desviado por patrones de conducta del yo narcisista. Quiere decir que todo volvemos, aunque parezca que, que regresamos, es lo que hacen los pacientes esquizofrénicos. Regresan a la posición narcisista, regresan a esos patrones de conducta narcisistas. Yo no necesito a nadie, estoy encerrado en mí mismo,
no puedo contar más que conmigo mismo porque todos los demás me quieren hacer daño, ¿sí? Eso es, en resumen, lo que sería un comienzo agudo de la esquizofrenia. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasaría? Entonces la persona está angustiada, asustada, con alucinaciones, con sentimientos de frustración, con ansiedades, porque dice, solamente puedo confiar en mí mismo, todos los demás me van a dañar. Y ahí es cuando se regresa a patrones de conducta narcisistas. Y si se fijan, pues volvemos a lo mismo. La esquizofrenia es una regresión al, a lo más profundo, a lo más narcisista de las personas, a esa incapacidad de que fluya la energía, esa incapacidad de amar, esa incapacidad de interactuar. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de la metafísica, ¿sí? La energía no puede destruirse. La energía tiene que fluir, ¿sí? Para que, para que nosotros podamos interactuar con las personas, tiene que fluir esa energía. Y si esa energía se queda encapsulada en una estructura, pues hace que se colapse esa estructura. ¿Qué sucede con la psicosis maníaco-depresiva? En la psicosis maníaco-depresiva hay una dependencia narcisista infantil del objeto amado. Quiere decir, aquí es al contrario. Aquí hay una dependencia al objeto amoroso. Dice, soy incapaz de vivir sin mi objeto amado, ¿sí? No puedo despegarme del objeto amado. Recuerden que el objeto amado, o sea, el objeto amoroso, nos dice Freud, puede ser la madre o quien te cuida o quien se hace cargo de la persona desde bebé. Entonces, dice, en la psicosis maníaco-depresiva, esa dependencia narcisista infantil del objeto amado, sí, genera sentimientos de indignidad, ¿sí? Pues sí, lógicamente, si yo no puedo ser capaz de valerme para nada, ni siquiera para lo más primario por mí mismo, pues soy un inútil, soy indigno, ¿sí? Soy una inválido emocional y por lo tanto requiero de aporte constante de amor y apoyo moral de un objeto altamente valorado. Y entonces en la dinámica o en la psicodinamia, ese objeto altamente valorado, ese objeto de amor está sobrevalorado. Es decir, se diría, por ejemplo, ya de una forma más coloquial, no puedo sobrevivir sin sin ese objeto enorme, altamente valorado, que me apoya. Ahora sí que aquí como quedaría como que solamente mi mamá me mima, ¿sí? Ella es lo máximo. Ella es, o mi objeto amoroso es lo máximo. Es súper, yo soy una insignificancia. Por eso dependo de ese objeto amoroso, porque yo no valgo nada, ¿sí? Aquí la dinámica sería debido a las fuertes tendencias autopunitivas, pues diciendo, yo no valgo nada, soy una miseria, soy una cucaracha en comparación con mi objeto amoroso, yo no tengo derechos de nada porque no valgo nada, soy alguien que no merece nada. Por lo tanto, dice, debido a esa
autodegradación, debido a ese autocastigo, ¿sí? Y a esa autodevaluación. La elección del objeto del maníaco depresivo está determinada de manera masoquista. ¿Qué quiere decir? Que el maníaco depresivo nunca, pero nunca de la vida va a elegir un objeto amoroso que pueda superar al primario objeto amoroso altamente valorado. Y bueno, intencionalmente, más bien inconscientemente, intencionalmente, elige de manera masoquista. ¿Qué quiere decir? Que elige a alguien que le maltrate, que lo desprecie, que le haga sentir que realmente no vale nada. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, pues porque ese objeto, ¿sí? Que está elegido de manera masoquista, está destinado a desilusionarle. ¿Sí? Fíjense bien, todo esto es una dinámica muy compleja, porque las elecciones que hace un maníaco depresivo están determinadas para que lo desilusionen. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz, ¿sí? De traicionar al objeto altamente valorado, ¿sí? Su objeto amoroso primario. Se lo voy a traducir así como más de manera más burda. Mi objeto altamente valorado sería mi madre, ¿sí? La madre. Es lo máximo, lo más perfecto, lo plus. Yo soy insignificante ante la figura de ella, no valgo nada, no sirvo para nada, dependo de esa gran figura, de ese gran objeto amoroso. Por lo tanto, no voy a ser capaz de traicionarlo eligiendo a alguien mejor que ella, ¿sí? Voy a elegir un objeto de manera masoquista, un objeto un objeto amoroso o una relación amorosa que me desilusione, ¿sí? Y que me haga ver que nadie puede ser igual que ella, ¿sí? Y no la voy a traicionar. Se lo estoy diciendo de una manera así como burda, ¿sí? No es así como tan burdo. Esto es nomás para que nos podamos situar un poco en la psicodinamia, ¿sí? En la psicodinamia de la dependencia narcisista infantil. Cuando hay una dependencia narcisista infantil de un objeto altamente valorado, ¿sí? Por eso nosotros a veces notamos, esto ya es así como un ejemplo medio, para que sea medio conductual. Por eso a veces nosotros notamos hombres que eligen mujeres, de que está eh, esa relación que eligen está determinada al fracaso, porque siempre eligen a alguien que los desprecie, que masoquistas, o sea, siempre eligen de manera masoquista a alguien que los desprecie, que los engañe, que los maltrate. ¿Para qué? Para regresar, ¿sí? Al objeto altamente valorado, al objeto amoroso altamente valorado y decir, bajar el estado ansioso. Nadie puede amarme como nadie puede darme el amor que me da ese primer objeto amoroso. ¿Se fijan? Y sí conocemos personas que eligen una relación desastrosa, rompen con ella y luego eligen otra relación desastrosa, rompen con ella y luego vuelven a elegir otra relación desastrosa. O sea, están eligiendo de manera masoquista a alguien que cada vez sea peor y peor, los maltrate más, los desprecie más, los desilusione más. ¿Sí? ¿Por qué es una dinámica maníaco-depresiva? Bueno, porque debido a las fuertes tendencias de castigo, autopunitivas, porque de hecho, si yo
a ver, los voy a decir así como si fuera algo coloquial, como que si no fuera algo inconsciente. Todos estos factores son inconscientes. Fíjense bien, si yo tengo mi objeto amado y dependo de ese objeto amado y es lo más grande del universo y me da todo lo que yo necesito porque yo lo valoro altamente. Desde luego que yo voy a elegir a alguien, ¿sí? Que me desilusione porque de esa manera no estoy traicionando al objeto primario, al objeto amoroso, ¿sí? Y voy a elegir más mal y de manera más masoquista para no desilusionar al objeto amoroso, ¿sí? ¿Se fijan? Que esas tendencias de autocastigo y de elegir un objeto amoroso, ¿sí? De manera masoquista, inconscientemente está destinado pues para fracasar, para decir, fracasé y voy a regresar a mi objeto amoroso primario porque no hay nadie como ese objeto. En la fase maníaca, donde está la fase maníaca, es cuando las tendencias amorosas, ¿sí? Cuando hay un inicio de una nueva relación, tiene los componentes de la manía, del entusiasmo. Y entonces el sujeto dice, esta vez sí encontré la persona indicada, esta vez sí elegí bien, esta vez sí me va a querer, esta vez es lo mejor. Pero como está destinado a desilusionarse, ¿sí? Va a pasar a la fase depresiva, porque claro que todo ese manía, todo ese abordaje que hizo de entusiasmo, de que ya ahora sí encontré el amor de mi vida, ahora sí ya encontré lo perfecto, ¿sí? Todo eso está destinado a fracasar. Entonces esa sería la fase maníaca cuando está el entusiasmo y como luego viene el fracaso, pues viene la fase depresiva, que se parece mucho a la paranoia, puesto que las fantasías del paciente presentan un deseo parecido de incorporación al objeto. ¿Sí? Se parece a la fase de la paranoia y ahorita van a ver un poquito por qué. Cuando pasa de esta fase de la manía a la depresión, luego la fase depresiva cede y pase otra vez a una exaltación temporal cuando las metas y objetos importantes de manera narcisista parece que están otra vez al alcance. Y es un círculo, ¿sí? Cuando ya la fase depresiva y la de duelo y de que, ay, que me traicionó, me desilusionó, fracasé, ¿sí? Luego regresa a la fase otra vez, cuando ya pasa la fase depresiva, ¿sí? Regresa la exaltación de nuevo, la manía, ¿sí? Con las expectativas de un nuevo objeto amoroso, nuevas metas, narcisistas, ¿sí? Como que este sí me valora, este sí me quiere, y luego vuelve otra vez el círculo. Y hay una anotación aquí, dice, la manía representa un medio de evitar la depresión interna y comprende la negación de la realidad interna dolorosa y la herida y la huida a la realidad externa. Entonces, la manía, pues, es un medio de evitar la depresión, ¿sí? Por eso yo siempre les digo que cuando una persona tiene insomnio, también mucho ojo, ¿sí? Un estado alterado, un estado de excitación, una persona que no descansa, que no duerme, también o sea, un estado maníaco, ¿sí? Puede indicarnos que son esfuerzos que hacen las estructuras yoicas de evitar una depresión, o sea, de decir, no te duermas, no te
No te quedes aplanado, despiértate, estate alerta. ¿Me trabé yo o se trabó la maestra? Sí, ya no se escucha. Maestra, Me parece que sí se trabó. quedó trabadillo el internet. No quiso entrar otra maestra porque dice que la licenciada Eva entró como nueva